Hola a todos, hoy voy a mostrar una placa madre MSI que es para microprocesadores AMD, ahí donde dice procesadores FM2 más y plus o FM2. Esto que acepta A series AMD, A series A68H. Es placa madre que la verdad no es muy cara, es bastante económica. No voy a decir precio cuando sale ahora porque no sé cuándo ustedes van a ver este video y precio siempre se cambia. Pero es buena solución, por ejemplo, para computadoras de casa, para computadoras de juego, pero no es tan potente, pero para juegos comunes puede soportar bastante normal. Para ver videos en YouTube, para algunos servidores de empresas chiquitas, como servidores que tiene, por ejemplo, no sé, contadores, se usa con un programa de contador para varios contadores, cosas así. No es para servidor de páginas web ni para servidor de correo, o si es correo, digamos, de una empresa chiquita, sí también puede soportar, porque puede soportar AMD, poner microprocesadores Athlon. Esta viene con DDR3, canal de memoria doble y máximo memoria es 32 GB puede poner. Vamos a ver qué tiene esta placa madre. Primero, que es bastante chiquita, por eso entra casi en cualquier gabinete, digamos. No es nada de gran cosa, pero todo para que funcione normal. Digamos, tenemos para conectar como un teclado, mouse, salida para monitor VGA, salida HDMI con buena resolución, USB 3 con buena velocidad de transferencia de datos, USB 2, USB común, digamos, placa de red bastante estable, por lo menos el fabricante dice que bastante estable, no pierde señal ni nada, y audio, ¿no? Salida, entrada de micrófono, de todo. Acá tenemos para poner placa de video, tenemos para poner una PCI Express y una PCI común, algo conectar, dos discos SATA, puede poner, viste, dice con 6 GB por segundo de transferencia SATA 2, puede usar, y 2 slots de memoria. Por eso no es gran cosa, pero bastante económica y puede cumplir para varias funciones. Su computadora puedes usar, porque hay muchos más caros para mucho más cosas potentes y todo, pero esto también cumple para esto que yo estaba explicando. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos una panel de atrás para cubrir, viste, cuando se pone en el gabinete con esta panel. Después se pone así para tener todo cubierto. Tenemos dos cables SATA, no hace falta más porque acá tenemos solo dos. Puedes poner o un disco rígido y un DVD lectora, por ejemplo, o CD, o dos discos rígidos, y ya casi poco usa lectora de DVD, CD, ya usa más pendrive, digamos, para hacer transferencia de datos, para guardar datos, para cargar también, para cargar sistema operativo. Tenemos un manual cómo conectar, que es bastante ver dibujos y puedes seguir manual. Mira, y driver AMD driver y utilities. Es esto que yo quería mostrar para gentes que busca y Maser para comprar, puede ver antes que comprar. Voy a dejar en descripción ahí un link donde también puede comprar online, por lo menos acá en Argentina. Y si el link ya no va a estar es porque ya no fabrican. Bueno, chao, hasta el próximo video. Algunas veces voy a hacer este review de componentes de computación,
para que gentes antes que gastar plata puede conocer el producto. Chao.